Muy bien, continuamos aquí en Portada. Tenemos de invitado al defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez. Mario, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mario, buenas noches. Verónica, buenas noches. La Defensoría del Pueblo ha publicado hoy un pronunciamiento que tiene que ver con lo que hemos estado discutiendo largamente con nuestros invitados anteriores. Ustedes plantean consensos a través del diálogo para superar la crisis política y resolver la cuestión de confianza, pero en el punto en el que evalúan, digamos, la legalidad o la constitucionalidad de los términos como se ha expresado la cuestión de confianza, porque la verdad es que solamente se presenta mañana, hacen observaciones sobre el plazo y sobre, digamos, las características de las que se quiere rodear esta cuestión de confianza y no se muestran conformes con eso. Nosotros nos mostramos conformes con la necesidad de una reforma política urgente y en ese sentido creemos que el gobierno está legitimado para presentar una cuestión de confianza respecto de estas iniciativas para reformar el modelo político, porque evidentemente el modelo político está agotado y no permite que los derechos fundamentales, los derechos humanos se concreticen y tampoco permite que la economía siga creciendo. Sin embargo, como bien ha señalado usted, Mario, nosotros no compartimos los términos en que se ha diseñado estas fórmulas legales, es decir, me refiero en primer lugar al plazo y también a lo que ellos denominan el contenido esencial de las fórmulas legales. Quisiera decir lo siguiente, creo que es bueno recordar que la Constitución es un estatuto de poder, un estatuto que regula el poder, que organiza el poder y que señala que los poderes constituidos no son ilimitados, no lo son para el Congreso y tampoco para el Ejecutivo. En ese sentido, el Ejecutivo, en la relación Parlamento-Ejecutivo, no puede afectar la autonomía y las potestades del Parlamento, que es el titular de la producción legislativa, y menos todavía cuando se convierte en lo que técnicamente, y seguramente los televidentes deben estar aburridos, esto cuando se convierte en legislador constituyente, es decir, el origen de lo que da, digamos, toda la organización del Estado. No puede observar leyes de reforma constitucional y mucho menos imponerlas, pero el Congreso tampoco es un poder que no tenga límites, también debe tener límites, tan es así, si hay tiempo lo puedo exponer, hay ejemplos donde el propio Congreso se pone límites en el tiempo. No es que no haya ejemplos, sí existen ejemplos. Pero lo hace el propio Congreso. Claro. Desde luego, lo hace porque no se le puede imponer al Congreso. Si me permiten, puedo poner el ejemplo al que me estoy refiriendo. Cuando se presenta una iniciativa popular, es decir, aquellas normas que nacen de la ciudadanía, no del Poder Judicial, de la Defensoría del Pueblo, del propio Congreso o del Ejecutivo, la ley dice que estas iniciativas tienen prioridad. Y el propio Congreso ha interpretado que la prioridad tiene que materializarse en esa legislatura o dentro de los 120 días. El propio Congreso. Sin embargo, en las iniciativas del legislativo, que la propia Constitución habla de prioridad, no hay un límite. Esta es la oportunidad para que el Congreso demuestre de que tiene vocación de sacar adelante las reformas y se ponga un plazo. A eso nos referimos cuando digo del principio de colaboración. Ha mencionado usted el plazo, ha mencionado también, digamos, la otra característica de la esencia. La llamada esencia. Hay un tercer elemento que mencionaba el congresista Jorge del Castillo hace un momento, que es esta condición de pendencia. De decir 15 días después, ok, me diste la confianza, pero considero que tu actitud posterior no corresponde al ofrecimiento de confianza y en consecuencia la considero por no dada. Eso es... Lo que pasa es que no se entiende lo que es el voto de confianza. Eso es un voto, es un acto, es en un momento determinado. ¿Se da o no se da la confianza? No es que se quede en una situación de dependencia para que luego de un día, una semana o un mes, un buen día digan, bueno, me acabo de dar cuenta que no me la has dado. No, creo que ahí hay necesidad de reconducir lo planteado por el Ejecutivo. Pero ¿cómo reconducir? Porque, o sea, lo que decían los congresistas, el señor del Solar se ha paseado por muchas entrevistas. De hecho, ayer Sol Carreño, nuestra compañera Sol Carreño, le hizo una entrevista
Y es impresionante cómo el presidente del Consejo de Ministros no respondió nada. Y Sol, de manera muy correcta, le reitera, le repito la pregunta. Y claro, el presidente del Consejo de Ministros no respondía. No respondía ni para la derecha ni para la izquierda, comenzaba a hablar y hablar. O sea, no hay una intención de querer cambiar esto que usted dice, lo de la carta, de querer conversar, dialogar, eso de que está dialogando con algún humorista. ¿Con quién va a estar dialogando? ¿Quién va a querer conversar con el señor Salvador de Solar luego de esto que estamos viendo? Entonces, es extraño que usted, siendo defensor del pueblo, muchos otros representantes de diferentes instituciones, dicen de esta cosa tan rara de que le den la confianza hoy y dentro de 15 días entendemos que esto no es la confianza, entonces cerramos el Congreso. ¿Cómo puede ser que el señor ministro de Justicia, el señor presidente de la República, no lo entienda? O sea, ¿qué más hay detrás? ¿Usted tiene alguna idea, por favor, para ayudarnos como defensor del pueblo, para entender qué es lo que podría venir detrás? Porque hay mucha expectativa, un poco de, no sé si zozobra, pero inestabilidad en la gente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, sin duda, yo diría que no le podría pasar nada más negativo al país que se cierre el Congreso en los términos en que se pretende o se pretendería cerrar el Congreso si es que esa fuera la voluntad de algún sector. Porque la economía, porque los derechos, porque todos los derechos sociales, en realidad el país se pararía. Las señales que se darían serían sumamente peligrosas y muy negativas, sobre todo para los sectores más vulnerables. Yo estoy convencido que dentro del Ejecutivo hay un sector muy importante que entiende que con una vocación, con una mirada histórica, que esto no termina mañana ni pasado mañana y que después del 2021 las responsabilidades pueden hacerse efectivas si es que no se sigue un curso constitucional. Estoy convencido que hay vocación de acercamiento y de reencauzar esto, también en el Congreso. El Congreso también tiene que dar señales claras, porque desafortunadamente aquí también han habido dilaciones y situaciones que pueden interpretarse como una ralentización de las reformas. Entonces todos tenemos que hacer un esfuerzo, y por eso es que en la Defensoría del Pueblo decimos que esta no debe ser solo una intención. Acá hay un mandato de la ciudadanía para que ambos poderes den muestra de serenidad y responsabilidad de una vocación efectiva por el diálogo. ¿Y usted qué opinión le merece las declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional, que ha sido aplaudido por unos y criticada por otros? Bueno, el presidente del Tribunal Constitucional es un conocido y reconocido constitucionalista, es una persona muy seria y que lo que ha hecho es leer e interpretar en una línea correcta lo que dice el artículo 206 de la Constitución. Es como si un juez leyera un artículo del Código Penal o del Código Civil y dijera lo que dice. Es que no es que se haya ocupado puntualmente. Sí. Tenemos... Presidente del Congreso, un comentario tendrá el defensor del pueblo. Bueno, no, desde luego el Congreso tiene las facultades para tomar las decisiones sobre estos temas. La pregunta es si es oportuno en un momento en el que hay tanta crispación, donde hay tanta confrontación, si es que es oportuno, decía, una decisión de este tipo. En cualquier caso, lo urgente, lo importante es que el Ejecutivo y el Legislativo tiendan puentes y generen espacios de diálogo para ponerse de acuerdo. ¿Usted hubiera sido la idea, fue la propuesta de la Presidenta de la Comisión de Decisión de Ética para no ver esto hoy día, sino postergarlo? Pero ¿en qué cambiaría esto? ¿Por el enfrentamiento Salaverry y la bancada de Fuerza Popular? Sí, porque además, se supone que esto no se va a ver mañana, suponemos. Yo supongo que no se va a ver mañana, pero es probable que también algunos promuevan que este tema se vea mañana. Y esto, entiendo que por la práctica parlamentaria se ha sido convocado para que el presidente del Consejo de Ministros exponga la confianza que ha demandado. Ese es el único tema que debería tocarse. Sí, porque ya el señor Salaverry ha dicho, mañana también veremos el tema de la reconformación de las comisiones. Sí, como digo, es un elemento más que enrarece aún más el panorama, ¿no? E inclina la balanza para un lado, ¿no? Porque ¿qué es lo que va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente?
No cierren el Claro, Congreso, por favor. No, al contrario, va a decir, ciérrenlo de una vez, que esto nos está trayendo tantos problemas. Pero no se trata de eso. También podemos decir que deroguen todos los impuestos y seguramente va a ser muy popular. Las decisiones que se toman a nivel de Estado no tienen que hacerse pensando solo en la popularidad. Yo diría ni siquiera principalmente en la popularidad, sino en lo que es más importante. Cerrar el Congreso sería muy negativo. Sobre todo si se hace una interpretación a posteriori de una confianza ya... Sobre todo si se hace en el marco, en los términos en los que se están planteando. Pero también quisiera dejar subrayado que es importante una reforma política y que es importante que el propio Congreso dé señales claras, puntuales, de su vocación por una reforma. Bien, no queremos dejar pasar su presencia acá para preguntarle por la nueva prueba a la que van a hacer, la nueva evaluación, en realidad, a la que van a ser sometidos los candidatos. Sí, vamos a continuar con el concurso porque es evidente por los resultados que vamos a conseguir, en el mejor de los escenarios, 3 representantes de... 14. De 14. 3 de 7 titulares y de 7 suplentes. Y por eso es que, interpretando la propia ley de la Junta, la ley orgánica de la Junta, vamos a continuar con el proceso. Este proceso va a tener algunos matices, como ya me parece que en algún momento lo he señalado, a nivel de la prueba. Van a haber pruebas, preguntas de carácter general y preguntas que estén vinculadas al desarrollo profesional de cada uno de los candidatos, con la opción de que cada candidato pueda elegir en función de su propia experiencia personal, si fuera un penalista, constitucionalista o administrativista, por ejemplo, de modo que se pueda identificar mejor cuáles son las reales competencias de los postulantes. Todo el resto del proceso evaluativo continúa igual. La entrevista, todo el... Sí, no hay que olvidar, hay 2 procesos, el que va a continuar y el que se está, digamos, pero quiero decir la naturaleza, pero la esencia del proceso. Sí, entiendo que Mario se refiere a las etapas. Hay que recordar que lo que ha hecho la comisión especial es seguir la ley, eso está en la ley. Claro. La que se aprobó rapidito también. Sí, pero por ejemplo ayer he escuchado, y esto lo digo con el mayor de los respetos, ayer he escuchado al ministro de Justicia decir que él no hubiera tomado una prueba de conocimiento. Oiga, eso está en la ley. Propuesta por el Ejecutivo. Por eso, entonces, aprobada rapidito también, hay que decirlo. Lo que estoy tratando de decir es que nosotros hemos tomado una prueba de conocimientos porque así establece, y lo del currículum también está en la ley, claro, lo de la prueba de confianza también en la ley, todo está en la ley. Lo hemos votado. Entonces, yo no sé por qué hay ahora algunas personas que dicen que no debería tomarse prueba, entonces hay que cambiar la ley, pero nosotros lo que hemos hecho es tomar la ley, aplicar la norma. Sí. El calendario ha cambiado también. El calendario sí, dado que se trata de 3, solamente 3 candidatos, todo se puede hacer mucho más rápido y se ha acortado el calendario. Okay. Muy bien, ¿y cuándo ya tendremos, digamos de manera oficial, por lo menos estos 3, o si es que no van los 3 y solamente 1 o 2, ¿no? Bueno, este concurso debe terminar hacia la quincena, antes del 20 de junio. Junio, eso es muy pronto, en 20 días. Sí. Estamos hablando, más o menos. Muy bien, ¿y la convocatoria para la nueva prueba? Esto debe salir en los próximos días, en una semana, 10 días. Muy bien, muchas gracias. Gracias al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, por esta entrevista, y antes de irnos, lo invitamos a que nos acompañe